Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 30 de mayo, provisión prometida. Jesús les dijo: Hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo: Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Juan 21, 5-6. Oremos, mis hermanos, oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, buenos días y muchas gracias te damos en esta hora del día. Te agradecemos por tu inmensa misericordia. Gracias por esas nuevas misericordias que nos concedes el día de hoy, algo que nos das cada mañana, Señor, debido a la fidelidad a tu pacto con tu Hijo, Señor, y en el cual, debido a que estamos unidos a Él, o tú, oh Dios, nos uniste a Él, Señor, por tu Espíritu, pues por eso, bajo su cobertura, podemos ser beneficiados de cualquier bendición, Señor, porque toda bendición en Cristo es sí y amén para nuestra vida, Señor. Por eso gracias, muchas gracias por a ti, oh Padre, por bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y hacerlo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito seas tú por ello, alabado, exaltado seas tú por ello, Señor. Gracias por que en esa misma fidelidad y por esa misericordia no solamente somos soportados, tolerados por tu gracia, por tu inconmensurable amor y benignidad, sino que también somos por causa de ello perdonados, Señor, y por eso, Señor, en eso se extiende la misericordia, en que hay perdón para nuestra vida, Señor, un perdón que no solicitamos con cinismo, o guárdanos, y guárdanos de caer en ello, Señor, guarda o saca a alguno de mis hermanos si ha caído en ese estado, con cinismo, pecar e ir a pedir perdón, Señor. Guárdanos de ello, Dios mío. Ayúdanos más bien a combatir con la ayuda de tu Espíritu, con tu gracia, Señor, con tu poder, a combatir hasta donde más podamos, Señor, contra esos pecados que batallan contra nuestra alma, contra esos pecados que obviamente te ofenden, Señor. Que cada día iniciemos nuestra vida delante de tu presencia, porque es así, Señor, como empezamos a realmente luchar y combatir contra los pecados. No cuando en el momento empezamos a decir no con apuros a aquello que nos está inclinando, llamando a pecar, sino desde que nos postramos delante de tu presencia, nuestra intimidad. Ahí estamos dando esa batalla, ahí empezamos nuestra batalla espiritual, Señor. Por eso, si bien hay mucho por qué agradecerte, al cuidar nuestra vida, al permitir levantarnos, Señor, con vida, al permitirnos ver a nuestros familiares una vez más aquí, Señor, con nosotros, al permitirnos saber de nuestros hermanos en la fe, como que están bien, Señor, o que por lo menos no han pasado por terribles adversidades, Señor, en medio de todo esto, de lo mucho que tenemos por qué agradecer, por la provisión diaria sobre nuestra alacena, por la provisión, Señor, para alimentarnos cada mañana, cada mediodía, cada noche. También hay que reconocer nuestros pecados, Señor, porque todos ellos son por causa de nuestro descuido. Tú has prometido, Señor, que juntamente con toda tentación que venga, tú nos concederás la salida, para que por ahí podamos nosotros huir, Señor, y terminar agradándote. Pero en ocasiones, Señor, a veces terminamos confiando en nosotros, o en las circunstancias, o en lo diminuta que puede ser una tentación, y que ahí no hay una necesidad de tu ayuda, pero sí hay necesidad en todo, Señor. Aún en las tentaciones más mínimas y ridículas que podamos encontrar para decirle no a ello, necesitamos de tu gracia y benevolencia. Y por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos alientes, pero que nos perdones por descuidarnos y pecar, Señor. Perdónanos, límpianos, santifícanos, purifícanos, Señor,
y concédenos, Dios de la gloria y el poder, venir delante de ti, Señor, con todo gozo, con toda gratitud. Gracias, Señor. Muchas gracias, oh Dios, por mis hermanos y por ese tiempo devocional que es parte, Señor, de poder fortalecernos en ti y animarnos en ti, Señor. Gracias, muchas gracias te damos por Cristo, por quien podemos acercarnos únicamente delante de ti, pues Él es el único y solo suficiente mediador entre tú y nosotros los hombres, Señor, para poder por Él llamarte Padre nuestro. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. La provisión prometida. Jesús les dijo: Hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo: Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Juan 21, 5, 6. ¿Qué le llevamos a Jesús? Solo nuestra necesidad. La escena de la pesca después de la resurrección en Juan 21 nos recuerda una escena similar anterior con los discípulos en el mar de Galilea, registrada en Lucas 5. En ambas historias, a pesar de la experiencia profesional como pescadores, los discípulos trabajaron y trabajaron, pero no atraparon nada. En los dos casos, Jesús se les apareció e hizo que sacaran una enorme cantidad de peces. El primer encuentro tenía el objetivo de enseñarles a ser pescadores de hombres. El segundo, recordarles que debían continuar su trabajo de sumar para el reino de Dios. Estos milagros ilustraron la realidad de que los discípulos solo podían tener éxito a través del poder de Dios. Jesús estaba tan en control en el mar de Galilea cuando los discípulos no atrapaban nada, como cuando estaban atrapando todo. Él era igualmente soberano sobre su vacío, sobre su llenura. Cristo desea que veamos nuestra pobreza para que podamos inclinarnos en asombro ante su provisión. Cuando tú y yo estamos conscientes de nuestra debilidad, podemos confiar en que Dios también está en control de eso. Él nos invita a buscar que cada hueco en nuestra vida es llenado por su bondad y fortaleza. Cuando Jesús llamó a los discípulos y les preguntó si habían atrapado algo, Él los obligó a reconocer su condición de necesidad y a responder con honestidad. Cristo también tiene pregunta para nosotros hoy en nuestro vacío. Él no está buscando excusas, diálogos ni debates. Él quiere que reconozcamos nuestra necesidad con humildad. La condición de los discípulos refleja la nuestra. Ni siquiera podemos hacer aquello en lo que somos buenos sin la ayuda del Señor. No podemos hablar ni escuchar, cantar ni escribir, trabajar ni jugar sin la gracia facultativa de Dios, tal como Jesús lo había dicho antes en el Evangelio de Juan. Separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. Jesús no dejó a sus discípulos en su pobreza, ni tampoco les proveyó solo lo necesario para sobrevivir. Él les regaló una pesca abundante. Esta provisión refleja cómo, al prometer vida eterna a todo aquel que cree en Él, Jesús sigue dando incalculablemente más de lo que podemos pedir o imaginar. Cuando Cristo interviene en nuestra vida con su Espíritu, Él no solo deja fluir unas goticas de agua para burlarse de nosotros. Él nos promete que de nuestro corazón brotarán ríos de agua viva. Juan 7:38. Así como Jesús invitó a sus discípulos a la playa para compartir con Él desayuno, para compartir con Él el desayuno, 21:9-10, también te invita a su mesa para satisfacer tu hambre y al invitarte a acompañarlo. Él también te acompaña en el camino y te ofrece toda la fuerza
toda la fuerza que necesitas para el camino y más. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Mateo 5:6. Lleva tu necesidad a Él hoy. Sé honesto en cuanto a tus propias carencias y luego confía en Él. Te dará mucho más de lo que necesitas para caminar hacia tu hogar celestial y servir a sus propósitos gloriosos en el proceso. Juan 21:1-14. Amén. Ahí tenemos nuestro devocional del día de hoy. Creo que la consolación de parte de Dios siempre viene de muchas maneras, ¿no? Sea en exhortación o incluso en amonestación. Cuando sean amonestaciones también nosotros debemos hallar el consuelo de Dios en nuestra vida, ¿no? Como dice la palabra, que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, ¿verdad? Sino que es adelante cuando entendemos que en ella somos ejercitados para nuestra santificación, que va a producir ese aliento y ese gozo en nuestra alma. Bueno, así como cuando se nos habla del Evangelio, Dios proveyendo nuestra redención, Dios proveyendo la salvación de nuestra alma, todas esas palabras alientan a nuestra vida y textos o temas como estos también es un recordatorio y también es una fuente de gozo para nuestra vida, de ánimo, de saber que el Señor está ahí para proveernos, hermano, desde lo espiritual hasta lo material y viceversa, desde lo material hasta lo espiritual. En lo espiritual todo tiene que ver también con lo anímico, ¿no? El hecho de saber que el Señor está ahí en cada una de nuestras circunstancias, de que Dios, y antemano lo digo, ¿no? De que Dios va, si bien puede proveer tanto lo espiritual y de seguro lo va a hacer, hermano, créame que si algo estoy seguro y por el cual podemos clamar es que Dios va a proveer a nuestras necesidades espirituales. Y que aun cuando a veces no provea inmediatamente las materiales, ¿sí? Las que quisiéramos, va a acompañarnos para que anímicamente nuestra vida no desfallezca en los asuntos de los sentimientos, las emociones, cosas que quisiéramos nosotros que Dios proveyera. Ahí tal vez entre nosotros, hermanos o hermanas que están pidiendo hace años por un hogar, una pareja, ¿no? Una esposa, un esposo, y están clamando, llorando, llorando. Eso es un tema y que a veces uno quisiera hablar más de eso al respecto de los estándares y lo que esperamos y todo eso, ¿no? Pero sí quiero también decir que Dios está ahí para ayudar o acompañar de manera anímica, ¿sí? Y debemos aprender en todo a confiar en esa provisión del Señor y cómo viene esa provisión, cómo viene, porque a veces la provisión que deseamos es una en particular, pero Dios está presto a proveer de otra manera y así poder nosotros confiar en el Señor como lo ha planteado. Ahí tenemos la escena, ¿no? De Jesús apareciéndose a ellos, pidiéndoles si tenían algo de comer, diciéndoles que no tenía, él diciéndoles que echen la red, ¿verdad? Y entonces no podían sacarla. ¿Qué dice? ¿Qué le llevamos a Jesús? Solo nuestra necesidad. Y yo sé que es una frase, ya hemos hablado acerca de esto, ¿no? Y cuando la gente, cuando uno le dice a los hermanos, sea sincero con Dios en sus problemas y lléveselos delante del Señor. Yo sé que a veces cuando uno habla entre hermanos, y pasa incluso a veces en este estado pastoral, ¿no? Que la gente, ah, eh, que uno les pregunta cómo están, hermanos, y solamente responden con un bien, pastor, pero están muriéndose por dentro y no son capaces de pedir ayuda ni siquiera a lo que tiene que ver con esos hermanos que están ahí a cargo de animar, de alentar a la iglesia, ¿no? Pero
Y a veces la razón por la cual lo hacen es porque o saben que igual de nada les va a servir, porque eso es un estado anímico, espiritual, o porque simplemente no quieren cargar a nadie, no quieren que nadie se den cuenta. Pero el problema, mis hermanos, es cuando eso tampoco ni siquiera lo hacen con el Señor, ni siquiera lo hacen con el Señor, y entonces ya entran en el estado de, ay, es que estoy desanimado, y es que no encuentro aliento, y es que entonces no tengo ánimos, y es el peor de los casos, el peor de las decisiones, uno llegar a ese punto, que uno diga, caramba, no quiero que mis hermanos se den cuenta, y no quiero como mostrar, no quiero que me tengan pesar, lo cual, permítame decirle de antemano, eso es orgullo, ¿sí? Eso es ser orgulloso, y querer actuar con egocentrismo, es decir, no quiero que nadie se meta en esta parte de mi vida, yo veré cómo salgo, y ese yo veré cómo salgo resulta que no está viendo cómo sale y que no está saliendo de eso, y lo que está haciendo es hundiéndolo más. Pero a veces ni siquiera vamos a la presencia del Señor. Yo digo a los hermanos, caramba, fuera que lo hicieran, y o sea, fuera que al hacerlo, es decir, no quiero meter a nadie en mi vida en esta parte, pero fueran a la presencia del Señor, si fueran ejemplo de ir a la presencia del Señor y salir y sumergirse en Él, bien. Ahora, obviamente yo voy a creer, voy a llegar al punto de que si una persona llega a la presencia del Señor y encuentra aliento, encuentra fortaleza, esa vida de Dios no los va a llevar a ensimismarse, sino que incluso los va a llevar a poder compartir su experiencia bíblica de depender de Dios, y Dios estar proveyéndole su necesidad, en ese caso espiritual o anímica. ¿Sí? Una persona que realmente entra a la presencia del Señor jamás va a ser egoísta con su experiencia de demostrar o de corroborar, de anunciar que realmente lo que la palabra dice sí es cierto al ir a confiar en Él. Y por eso, ¿qué nos encontramos al respecto de esos no egoísmos, de esas actitudes no egoístas de ir a la presencia del Señor y encontrar refugio y fortaleza? Nos encontramos con los salmos, hombres que demostraban su carencia de Dios, que demostraban su debilidad delante del Señor, y que yendo ante Dios, Dios fortaleciéndoles, Dios levantándoles, Dios animándoles, y bueno, el Señor llevó a que eso fuese escrito bajo inspiración divina. Entonces, ¿qué le llevamos a Dios? Solo nuestra necesidad. Lo que hemos dicho en otras ocasiones. ¿Qué aportamos nosotros para nuestra salvación? ¿Cuál fue nuestro aporte? Porque yo sí hice algo para ser salvo. Sí, pecar. Pecar y pecar. Eso hicimos para ser salvos. Es decir, para necesitar ser salvos, eso hicimos, pecar. Y por eso lo que aportamos es pecado. Para que el Señor entre en redención y perdón, liberarnos del poder del pecado y perdonarnos. Y esa escena, note que él plantea, ¿no?, que la escena es similar a cuando Cristo, cuando se encuentra con ellos y que no habían pescado nada, y él dice, echen la red, y también pasa que no pueden echarla, ¿no? Y en los dos casos sacan una enorme cantidad de peces. En ambos hay enseñanza, ¿no? Dice, el primer encuentro tenía el objetivo de enseñarles a ser pescadores de hombres. Con eso iba a introducir su enseñanza. Síganme y les haré pescadores de hombres. Y ellos dejaron su red y le siguieron. Y en la segunda, recordarles que debían continuar su trabajo de sumar para el reino de Dios. Ellos obviamente debían recordar que después de la resurrección, recordar para qué el Señor los había llamado, para que el Señor les había rescatado en cuanto a seguir a su reino. No era para seguir su vida normal. Él no los llamó para que siguieran su vida común y corriente en su propio estilo de vida. Los había llamado primeramente para convertirse en seguidores de su reino, para convertirse en aquellos que anunciarían la verdad y serían pescadores de hombres. Y ahora en la resurrección está ahí otra vez recordándoles cuál es su llamado. No podían olvidarlo.
Y recordemos que cuando Cristo muere, es capturado por los romanos y muere, ellos lo que uno llama se ensimisman, ¿no? No cada uno en su lugar, pero sí debido a que tenían algo en común, una creencia en común, pues estaban ensimismados, haciendo y dedicados a hacer sus labores, pero Cristo los llama y les recuerda eso. ¿Para qué? Para que ellos llegue a esta escena para recordarles cuál es el llamado de ellos, a qué fue que los llamó el Señor, y es para dedicarse a la extensión de su reino. Bueno, es previo a la ascensión que el Señor les dice para qué es que ellos han sido comisionados o llamados a Él, ¿no? Y las diferentes escenas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, y lo conecta con Hechos, muestra cuál es la labor de ellos, ¿sí? ¿Cuál es la labor? En Pedro, me parece interesante que a Pedro le dice: apacienta mis ovejas, ¿no? Como también recordando esa labor apostólica que no solamente es predicar el evangelio, sino también edificar la iglesia del Señor, edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, es la labor que le recuerda. Regresando a la escena, bueno, dice, esos milagros ilustraron la realidad de que los discípulos solo podían tener éxito a través del poder del Señor. Solamente a través. Jesús estaba en control del mar, en el mar de Galilea, cuando los discípulos no atrapaban nada, como también cuando atrapaban todo. Él era igualmente soberano sobre su vacío, también como sobre su llenura. Y Cristo desea que veamos nuestra pobreza para que podamos inclinarnos en asombro ante su provisión. Y es la razón, o sea, porque siempre va a estar la oración como algo presente en nuestra vida, aun cuando Dios sabe todas nuestras necesidades. ¿Por qué Dios demanda que nosotros oremos? Hermanos, porque a través de la oración, ¿qué hace Dios? Sino mostrar lo necesitado que somos de Él. Dios conoce todas nuestras necesidades. Dios conoce, amados hermanos, todo lo que necesitamos. Dios sabe lo que usted va a pedir. Dios le demanda que ore, pero Él sabe lo que usted va a pedir. Y entonces siempre llega la pregunta: ¿y por qué Dios entonces? ¿Para qué oramos si Dios lo conoce todo? Hermano, porque va a pasar lo que tal vez usted ha experimentado, que cuando usted ha dejado de orar, cuando usted ha abandonado la oración, recuerde qué ha pasado con su vida espiritual. Recuerde qué ha pasado incluso con la lucha contra el pecado. Y la respuesta es esa: se ha desanimado y ha terminado cediendo a pecados que usted sabe que no debería ceder. Eso pasa cuando no oramos. Y por eso es una de las respuestas de por qué nosotros, y digo no la primera, la única, es una de las respuestas de por qué aun cuando Dios conoce todo lo que vamos a orar, nos pide que oremos. Porque la oración demuestra nuestra dependencia del Señor. La oración muestra eso. Y bueno, aquí lo menciono, es por el hecho de que podamos siempre estar dependiendo de aquel, obviamente, de aquel de quien provienen todas las cosas. Cristo desea que veamos nuestra pobreza para que podamos inclinarnos en asombro a su provisión. Cuando usted y yo estamos conscientes de nuestra debilidad, mis amados hermanos, podemos confiar en que Dios también está en control de eso. Y Él nos invita a buscar, hermanos, que cada hueco en nuestra vida sea llenado por su bondad y fortaleza. Y de esto hay que decirlo, hermano, la importancia cuando hablamos de esta provisión, o el hablar acerca de esto. Mis hermanos, la provisión prometida no es para que podamos decir: Dios ha prometido provisión, amén, ya sus promesas se cumplirán. ¿Qué hago yo? Quietismo espiritual, como alguna vez llegaron, ¿no? Descanso ahí en mi vida espiritual, en mi relajo espiritual, nada de oración, nada de comunión con la palabra, y esperar que Dios envíe todo, y yo mientras tanto en mi hamaca, ¿verdad? O en mi chinchorro espiritual, ahí, quieto, que Dios venga. ¿Sí? A veces vemos como el Jehová Dios, Jehová quitó, como si Job lo hubiese dicho ahí, acostadote, en el pastizal, en una hamaca, diciendo: Jehová dio,
Yo aquí todo sea el nombre de Dios bendito. Ahí verá Dios qué hace. Y yo, mientras tanto, en mi hamaca o chinchorro espiritual, en mi quietud, ahí, en mi pereza, en mi letargo espiritual, ahí hacia un lado. Hermanos, no. La provisión prometida no nos habla a nosotros de quietismo espiritual. No nos habla a nosotros, y la idea no es depender de Dios, no es dejar que Dios haga lo que quiera hacer mientras yo estoy aquí haciendo nada. Simplemente Dios me lleva y Dios me traiga, ¿sí? Esa es una frase bíblica, pero cuando la han aplicado como refrán, cuando la han aplicado como para hacer referencia a alguien, Dios me lleve y Dios me traiga, es porque hay gente que quieta. ¿Qué hace? Nada por su vida espiritual. ¿Qué puedo hacer? Yo no soy soberano. Hermano, sí es cierto, no somos soberanos, pero dependemos del soberano, Dios. Y nuestro llamado es actuar hasta donde podamos. Hermano, la Biblia está llena de eso. De Dios mandando al cristiano a actuar. Cuando usted lee Judas, por ejemplo, cuando lee Judas se va a dar cuenta de algo en particular, y es que en Judas el Señor dice de entrada, Judas, recuerde que es el medio hermano del Señor, no el apóstol ni el traidor, pero cuando está hablando en la carta de Judas le dice a los llamados para ser guardados, ¿sí? Al final les dice el Señor que nos guarda sin mancha. Pero entre ese llamado a esos hermanos y luego esa afirmación de que somos guardados por el Señor, les dice contiendan ardientemente por la fe, consérvense puros, hermano, y eso es parte de la vida espiritual, de la oración, la llenura, y por eso el llamado a buscar esa llenura espiritual, esa comunión con la palabra, porque es la manera, mis amados hermanos, en cómo nosotros vamos a poder estar esperando correctamente la provisión del Señor. Hermana María Alejandra, ¿quiere decir algo o accidentalmente levantó la mano? Sí, pastor, gracias. Disculpe, es esa actitud de negligencia, hermano, de esperar en el chinchorro. En Venezuela hay un refrán que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Hermana, en Colombia también. Sí, bueno, somos hermanos, tenemos mucho en común. Sí, Y si dejamos de orar, hermano, si dejamos de buscar la presencia de Dios, uno lo ha experimentado, poco a poco uno se va desvaneciendo, va perdiendo fuerza y llega la confusión y muchas cosas que no, que no son agradables, pues. Uh-huh. Debemos estar vigilando. Amén. Debemos estar aquí buscando Amén. A nuestro Señor. Gracias, hermano. Y por eso hablo acerca de qué es lo que tenemos que estar buscando, la llenura. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la idea central de ese texto? Que no hay que embriagarse con vino. No. Hay gente que, sobre todo dentro del legalismo, cogen un texto como eso y se centran simplemente en el no que está diciendo porque es lo que no hay que hacer. Pero, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Y por qué Pablo dice no os embriaguéis con vino? Simplemente Pablo está centrándose en eso. Dentro del contexto que está hablando, Pablo simplemente su idea central es no se embriaguen, no se emborrachen, porque la borrachera es pecado. Mira aquí, Efesios 5:18. Aún tanto dentro del texto de Efesios 5:18 como en el contexto, la idea es lo que sigue: antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el contraste? ¿Qué hago? ¿Qué pasa con mi vida cuando me lleno de licor? Me embriago. ¿Qué es embriaguez? Es pérdida de los sentidos. Ebrio es lo contrario a sobrio. Cuando yo me lleno de licor, pierdo el control de mis sentidos, y quien está tomando el control es el licor, es el vino. Y estoy haciendo lo que prácticamente él me está guiando a hacer y estoy perdiendo totalmente el control. Pero cuando yo me lleno del Espíritu, ¿quién toma el control de mi vida? Y es el Espíritu Santo. Y ese es el objetivo, lo que tengo que hacer yo. Es el objetivo del texto, en texto y en contexto. Sean llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu guíe sus vidas. Que el Espíritu Santo dirija sus vidas.
Lamentablemente, sí, por el mover del carismatismo y a veces y obviamente el neopentecostalismo llevó a mirar la llenura del Espíritu Santo simplemente como tembladeras, como griterías sin sentido, todo eso, y obviamente no deja nada bueno. Y lleno del Espíritu Santo es hablar jeringonzas sin sentido, hablar idiomas extraños, temblar, gritar como loco, y ya, eso, está lleno del Espíritu Santo. Pero de resto, de ahí para allá, sus vidas obviamente están vueltas nada, y en chismerío, y en malas palabras, y en maledicencias, y en enojos, en iras, en amarguras. Y aquí es obviamente en medio de buscar la provisión prometida, o esperar la provisión prometida, es esperarla correctamente. No es esperarla en quietismo espiritual. Y cuando digo quietismo espiritual, porque así se le llamó a un estado a un comportamiento de personas en el siglo XVII, donde decían, Dios es soberano, Dios lo hace todo, nosotros no tenemos nada que hacer. Y gente entró en eso. ¿Y cuál fue la conclusión del quietismo espiritual? Gente después desanimada espiritualmente. Gente después no queriendo buscar al Señor. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de eso. La provisión prometida no nos llama a nosotros, hermano, a desprendernos del Señor. Al contrario, nos llama a depender de nuestro Dios. A que la palabra del Señor llene nuestra vida, more en nosotros, como dice Pablo, de manera abundante. Cuando Lucas narra, y yo lo he hablado varias veces aquí porque creo que incluso en alguna ocasión me correspondió un devocional acerca de Lucas 18, la parábola de la viuda del juez injusto. Y Lucas, es muy interesante que antes de narrar la parábola, él nos da la conclusión. Y Jesús le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno. Eso es para nosotros la vida espiritual, la vida de oración, una necesidad en la cual no podemos desmayar. Cuando Jesús llamó a los discípulos y les preguntó si habían atrapado algo, ¿él no lo sabía? ¿Sí? Uno dice, ay hombre, Señor, no se burlen nosotros, usted sabe que no. ¿Sí? Pero note, y lo mismo con la oración, los obligó a reconocer su condición de necesidad y a responder con honestidad. Cristo también tiene preguntas para nosotros, mis amados hermanos, en nuestro vacío. Él no está buscando excusas, diálogos ni debates. Él no quiere Él quiere que reconozcamos nuestra necesidad con humildad. Y esto, hermanos, es confianza y dependencia. Confianza y dependencia de Dios no es que tú todo lo tienes. No es que tú oras y todo lo logras. Confianza y dependencia de Dios es ir a la presencia del Señor cuando nuestra vida está totalmente desbaratada, vuelta a nada y necesitada de casi todo. Ahora, eso hago aquí para hacer cuñas, ¿no? La iglesia debe saber cuando el hermano está así, para acudir a él. La iglesia debe saber cuando un hermano está vuelto a nada, necesitado de todo, para ir y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero, escuche esto, hermano, pero nosotros tenemos al Señor. Como pastor, una de mis frases para mis hermanos es, hermano, ahí estoy. Las veces que usted quiera venir, que necesite que salga corriendo a ayudarlo, ahí vamos a estar. Pero yo no soy omnipresente. Y en muchas ocasiones tal vez no estaré ahí. Aunque procuraré estar siempre ahí para mis hermanos, para la iglesia que el Señor me ha dado a pastorear, voy a procurar siempre estar ahí. Correr ante la ayuda. Si un hermano me dice, pastor, estoy aquí ahogándome, camine. Si estoy almorzando, dejo el almuerzo y salgo. Pero yo no voy a estar siempre ahí. El Señor sí. Y si en algún momento alguien llama y dice, pastor, lo necesito, y yo precisamente estoy atendiendo a otro, ¿qué le tengo que decir? No puedo estar. Sí, no alcanzo a estar. ¿Qué tiene que hacer, hermano? No, dejarse morir porque el pastor no pudo estar. Es que hay un pastor de pastores. Nosotros somos, dentro de terminologías eclesiásticas,
si usáramos el término copastor, no debemos usarlo como lo utilizan otras iglesias, que en el denominacionalismo copastor es un pastor que está bajo la autoridad del pastor principal. Eclesialmente, copastor es uno coigual, no uno que está debajo, ¿no? Copastor sería uno que está coigual. Nosotros, si utilizamos el término en cuanto a relación a Cristo, sí diríamos que somos copastores, ¿verdad? Debajo de Cristo. El pastor principal de la iglesia es Cristo. Y cuando tu pastor principal, por alguna circunstancia, tal vez incluso pueda estar en una cita médica, ¿sí? Puede estar en una diligencia, haciendo fila para pagar un recibo que se vence ese día o al otro día. Pastor, lo necesito, por favor, venga. Hermano, estoy en una cita médica porque precisamente estoy también enfermo. No, pastor, venga, que usted es el pastor. No. Estoy haciendo fila porque, mire, estoy pagando los recibos del agua, la energía, y me la cortan. No, pastor, venga, para eso lo puso el Señor. Sí, pero en este momento estoy con una necesidad. Ay, por eso no confío en los pastores. Buena decisión. Tienes un gran pastor en el cual puedes confiar plenamente. Porque nosotros somos humanos. Pero hay alguien que no va a faltar jamás. Jamás. Y el hecho de que un pastor humano no pueda suplir tu provisión, no significa que tu fe, o eso no te da para que tu fe mengue. Porque es que quien te llamó no es ese pastor humano. Quien te llamó es el Señor. El pastor, el gran pastor, como dice literalmente, como se traduciría literalmente en 1 de Pedro 5, el jefe de los pastores. La Reina Valera traduce el príncipe, el pastor de los pastores, algo así, pero el príncipe de los pastores, pero se traduce literalmente el jefe de los pastores. Bueno, a ese tienes que acudir, porque él es el que va a suplir todas tus necesidades. Yo no voy a suplir, los pastores no van a suplir tus necesidades. Los pastores que hacemos es acompañarte a orar para que ores a aquel que suplirá tus necesidades. Los pastores que hacemos es acompañarte a orar a aquel que te va a fortalecer. Pero nosotros no fortalecemos. Nosotros no llenamos de ánimo. Nosotros no impartimos el Espíritu Santo. Nosotros no damos fuerza espiritual. ¿Sí? Si usted es el que ha dicho, no, pastor, usted me da fuerzas, no, mentiras. Usted no se engañe, nosotros no damos fuerzas. Nosotros acompañamos a aquel, para que usted vaya a aquel que le da fuerzas, a aquel que llena su espíritu, a aquel que le va a dar palabras de ánimo. Eso es lo que hacemos nosotros. Y oramos con ustedes. Ahora, eso es dependencia. Cuando yo voy ante el Señor, le digo, estoy necesitado. Necesito de ti. Por eso al principio, recuerde, ¿qué le llevamos a Jesús? Solo nuestras necesidades. Al final del devocional dice, lleva tu necesidad a Él hoy. Pero no solamente necesidad material, no solamente necesidad sentimental, necesidad espiritual. ¿Cómo estás? ¿Mal? Ve al Señor. No, pastor, es que no he querido orar porque tengo vergüenza con el Señor. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a autosantificar, se va a autollenar espiritualmente para irse a ir al Señor. Eso no lo enseñaban antes, o a mí me enseñaban eso en el pentecostalismo. Me decían que cuando yo tengo el Espíritu Santo, pero cuando yo peco, el Espíritu se aparta de mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Autosantificarme, autolimpiarme, ¿sí?, de mi pecado. Y entonces ahí sí, cuando ya haya hecho eso, decirle, Espíritu Santo, ya me santifiqué, ya me limpié, puedes volver. Eso es lo que me enseñaban a mí. Pero eso es incorrecto. Cuando yo peco, ahí está el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasa con él cuando peco? Por eso es que yo me lleno de tristeza, de miseria, porque él se contrista, y cuando él se contrista, hace que yo sienta eso que el Espíritu Santo ha sentido dentro de mí. Sí, soy creyente. Y por eso es que cuando uno peca, se siente miserable, se siente inmundo, se siente sin paz, se siente sin gozo. Hermano, y que espero así te sientas, ¿no? Y entonces, es el Espíritu Santo el que me lleva a mí a orar. ¿Qué hago cuando yo siento tristeza, cuando siento decadencia espiritual? Voy al Señor.
¿Qué hago cuando tengo cualquier tipo de necesidad anímica, cuando me siento mal en el tema de la familia, me siento solo, sola, según obviamente si es hombre o mujer, cuando siento frustración o decepción en mi maternidad, en mi paternidad? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Me ahogo, voy y me ensimismo en una esquina y entonces me hundo en llanto y me pobreteo. Hermano, ¿qué hago sino ir ante la presencia de Dios? Porque si no es eso, ¿qué más puedo hacer? ¿Se acuerda cuando el Señor les habla fuertemente a la multitud? Y la multitud viene y le dice: Señor, te estábamos buscando. Y Jesús le dice: no a mí, a mis milagros. Y empezó a hablar fuerte acerca de lo que necesitaban realmente ellos. No era seguir sus milagros, sino comer su carne y su sangre. No lo entendieron, se escandalizaron y se fueron. Y muchos de los que le seguían dejaron de seguirlo. Y voltea a mirar a los discípulos y dice: si ustedes se quieren ir, pueden irse. Uy, qué arriesgado el Señor. Era como ya llevado el parecer, ya iracundo, ¿no? ¿Qué le respondió Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Abandonarte? ¿Qué vamos a encontrar en el mundo, hermano? Llorar solamente, ensimismarte, renegar de que tal vez el pastor no te atendió por estar haciendo otra cosa, de que los hermanos no te han llamado, no han adivinado cómo estás para que te llamen, o aún sabiendo cómo estás, no han ido a suplir esa necesidad anímica. Ahora, insisto, hermano, nosotros como cuerpo de Cristo debemos estar pendientes de eso. Pero, hermanos, hay momentos donde nadie va a estar. Quisiéramos, yo como pastor desearía que todos, por lo menos algún mínimo grupo de hermanos, estuvieran en cada una de nuestras necesidades, estuvieran en cada una de sus necesidades. Pero hay momentos donde, hermano, como dice la palabra, lo atraeré al desierto y hablaré a su corazón. Claro, el creyente necesita la compañía de los hermanos. Usted debe acompañar a sus hermanos. Pero permítame decirle, hermano, hay momentos, en cuanto Dios lo ve como tan dependiente de pastores y de hermanos, que Dios dice: venga, lo llevo para acá. Venga, lo llevo a necesidad. Venga, lo llevo al desierto. Necesito hablar a su corazón. Necesito que recuerde de quién es que viene. De quién viene la provisión. Eso es dependencia. Dependencia y confianza en Dios. Confianza y dependencia de Dios. No es que todo lo tienes, que tú dices: Dios, dame, pan, tenga. ¿Sigue? Es que yo dependo mucho del Señor. Y cuando no se te da, ¿qué haces? Y cuando clamas y no llega, ¿qué haces? ¿Dejas de orar? ¿Reniegas? ¿O sigues ahí clamando? ¿Sigues ahí suplicando al Señor? ¿Sigues ahí implorando a Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hay partes de los salmos, como he dicho en otras ocasiones, que dicen: Dios me levantará, Dios me rescatará. Otros dicen: Dios me rescató, Dios me sacó, Dios me levantó, Dios me puso. Otros hablan a futuro, clamando al Señor. Entonces Dios hace que reconozcamos nuestra necesidad. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras en este momento? Mal en cuanto a tu estado familiar, mal en cuanto a tu parte como padre, como madre, mal como hijo de pronto, mal como esposo, mal como esposa, mal como creyente. ¿Qué tienes que hacer? Ve al Señor y dile que así, tal como estás. Hermano, Dios lo conoce. Cuando tengas pereza para orar, ora diciéndole al Señor. Saluda al Señor: Dios, buenos días primero, buenas noches, bueno, aquí estoy, pero tú sabes que tengo mucha pereza. Tú sabes que estoy muy desanimado, que siento que mi fuerza no da más, que siento que como tú sabes, necesito tu provisión, en ese caso ya no material, o tal vez sí, pero aparte de necesitar material,
aparte de necesitar alimento para, incluso tal vez pueda ser la razón por la cual te sientas así también decaído. Aparte de necesitar provisión para la alacena, necesito provisión para mi alma. Estoy necesitado, estoy muy decaído, tengo mucho desánimo y te necesito. Esa es la realidad, hermano. Te necesito. Es lo que tú tienes que decir al Señor. No tengo fuerzas para avanzar. O así me siento. Es como me siento. Sin fuerzas para avanzar en este camino. Porque es cierto. Obviamente yo les he dicho, hermano, cuando dicen no aguanto más, eso es la percepción. Porque si fuera realidad que no aguantaras más, eso significaría que la prueba que Dios te puso es muy fuerte para ti. Y Dios se pasó, se le pasó la mano, confió demasiado en ti y te dio más pruebas de las que tú pudieses soportar. No, eso es falso. Dios no nos da más allá de lo que podamos soportar. Dios no es así. Siempre da la salida para que huyamos por ahí. Pero se vale decir, Señor, si tú me dices esta prueba, es porque la puedo pasar, pero en mi percepción siento que estoy que tiro la toalla. Pero tú eres Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres en quien puedo confiar y en quien puedo fortalecerme. No, siento que no puedo más con este hogar. Siento que no puedo más en mi paternidad. Siento que no puedo más en lidiar con mis padres, como alguien oraría, o en casos que habían atendido. ¿Qué tienes que hacer? Decirlo al Señor, reconocer tu necesidad, ir a la presencia del Señor. El camino fácil, tirarlo todo. Pero recuerda las palabras que te mencioné de Pedro. ¿A quién iremos? Me voy para el mundo porque Dios no me ha respondido. Eso de provisión prometida no lo veo. ¿Y qué vas a encontrar en el mundo? ¿Te va a ir mejor? ¿El mundo te va a dar algo que Dios no te puede suplir? Bueno, deleite pecaminoso, si es el caso. Pero si hablamos de necesidad, si hablamos de suplir una necesidad espiritual, anímica, material, el mundo da una falsa paz y un falso gozo. Sí. Dice acá, continúo. Dice, la condición de los discípulos refleja la nuestra. Ni siquiera podemos hacer aquello en lo que somos buenos sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios. Eran pescadores y estaban en dos situaciones que podían citar ellos acerca de el Señor diciéndoles diciéndoles lo que tenían que hacer. Pero los pescadores eran ellos. El Señor no era pescador. Ellos tenían la capacidad para encontrar peces, pero no, en este caso no. Bueno, es que aunque el Señor no era el pescador, era el soberano, era el dueño de todo. Y reconocer con humildad es el llamado. No podemos hablar, ni escuchar, cantar, ni escribir, trabajar, ni jugar sin la gracia facultativa de Dios. Tal como Jesús lo había dicho antes en el Evangelio de Juan, separados de mí nada podéis hacer. Eso es dependencia. Eso es confianza en el Señor. Es saber que mi vida, y esto es de convicción, hermano. Les confieso, me he desanimado en ocasiones en el ministerio. No he querido llevarlo a cabo más. Pero de algo sí estoy seguro. Y de algo sí puedo dar testimonio. Jamás he tenido deseos de dejar el cristianismo. Jamás. Pero, sea cual sea, tal vez usted sí. Porque he estado ante personas que dicen, quisiera como que ya no, creo que ya no aguanto más. Bueno, hermano, separado del Señor nada podemos hacer. Él es nuestra confianza. Él es nuestra fortaleza. ¿A quién iremos? Si solamente en Él vamos a encontrar la provisión que necesitamos, material, anímica, sí, especialmente la espiritual. El Señor es el que está ahí para ayudarnos, hermano. Alentarnos, levantarnos siempre de cualquier estado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué provisión estás buscando?
Porque provisión prometida no es solamente lo material, ya he buscado clarificarlo, no es solamente lo que usted necesita materialmente o lo anímico, ¿no? Hermano, también lo espiritual. Dice acá, me perdí. Ok, Jesús no dejó a sus discípulos en su pobreza, ni tampoco les proveyó solo lo necesario para sobrevivir. Él les regaló una pesca abundante. Esa provisión. Bueno, yo me salté un punto acá. No llegaba ahí. Perdón. Es que lo tenía en mente y pensé que me lo había saltado. Jesús, esa provisión refleja cómo al prometer vida eterna a todo aquel que cree en Él sigue dando incalculablemente más de lo que podemos pedir o imaginar. Cuando Cristo interviene en nuestra vida, y aquí es donde quería llegar, eso es lo que pensé que me había saltado. Cuando Cristo interviene en nuestra vida con su Espíritu, Él no solo deja fluir unas gotitas de agua para burlarse de nosotros, Él nos promete que de nuestro corazón brotarán ríos de agua viva, porque Él ha prometido dar su Espíritu sin medida, mis amados hermanos. Y es lo que necesitamos principalmente. Cuando usted se centra solamente en una necesidad material, o la necesidad de que Dios provea solamente lo material, vamos a tener problemas. Porque eso es lo que, su vida va a girar, o el cristianismo va a girar en su vida en pos de eso, de un Dios que suple lo material. Y que ese es mi único interés. Porque si Dios me suple lo material, yo estoy tranquilo. Y mientras tanto, sin mirar cómo está tu vida espiritual y cómo estás en tu vida, en tu vida de oración, en la comunión con la palabra. ¿Sobreviviendo con qué? Con el culto dominical. Y habría que preguntar cuál es tu actitud en el culto dominical. Porque hay gente que cree que solamente asistir al culto del día del Señor ya es suficiente, pero su actitud está perdida de eso. Necesitamos depender del Señor. Mira, aquí está hablando, pasa de hablar, porque está hablando de una provisión material de la cual obviamente sí es real la necesidad material, y es real que Dios provee materialmente. Pero también está en aquello, en lo invisible, en los sentimientos, en las emociones, en lo espiritual. Y para ello está el Espíritu de Dios. Para que podamos confiar en medio de cualquier sea la adversidad, mis amados hermanos, cualquier sea la necesidad. Ahí está su Espíritu. Así como Jesús invitó a sus discípulos a la playa para compartir con él el desayuno, también te invita a su mesa para satisfacer tu hambre. Y al invitarte a acompañarlo, Él también te acompaña en el camino y te ofrece toda la fuerza que necesitas para el camino y más. Hermano, el cristianismo no es fácil, tampoco imposible, porque en el cristianismo no es un llamado a estar solos, no es un llamado para transitarlo solo, es para transitarlo con mis demás hermanos. Pero he aquí lo especial de la omnipresencia del Señor. Cada cristiano, cada hijo de Dios, camina de la mano de Dios. Y digo omnipresencia es porque, ahora, es lo especial de todo, ¿no? Porque la Biblia nos promete que Él nos sostiene de la mano. Es decir, vamos camino de la mano de Dios. Pero también nos dice que vamos en la cuenca de su mano. ¿Ve? También nos dice que vamos sobre sus alas, como también nos dice que estamos cubiertos con sus alas. Pero todas esas figuras, hermano, todas esas palabras, dice, bueno, al fin que me lleva de la mano, me lleva en la cuenca de su mano, me lleva sobre sus alas, me lleva cubierto con sus alas. Y ahora estas otras, Dios tiene alas. Hermanos, son puras metáforas para simplemente decirnos, Dios está ahí. Ahí está el Señor, acompañándonos. Él ha prometido acompañarnos, sea supliendo nuestras necesidades o en medio de nuestra necesidad. ¿Sí? Pero en ocasiones Dios va a hacer, como dice el dicho, Dios aprieta pero no ahorca. Hermano, en ocasiones Dios va a dejarte aguantar un poquito.
Es que Dios necesita, hermano, que aprendamos a depender de Él. Dios necesita eso. Yo hablaba acá, yo salía con mi hermana, pero cada vez que salía con mi hermana fue como una segunda madre para mí. Mi hermana mayor, por ahí a veces ustedes me han visto en foto con ella. Ella está en España, pero bueno, yo nací 10 años después de el que me sigue y 12 años después de ella, ¿no? Entonces era como una niña de 12 años cuidando un bebé. Y así fuimos creciendo, entonces actuó como una madre. Pero el asunto es que yo cada vez que salía con ella, yo pedía muñequitos y ella lo daba. Pero hay momentos donde no me lo quería dar y yo empecé a hacer berrinches y siempre me lo daba. Pero yo no hacía eso cuando salía con mi mamá. El dicho, el mico sabe a qué palo trepa, porque si yo hacía berrinche, mi mamá me levantaba, mientras mi hermana me suplicaba que me levantara, y yo le decía, quiero un muñequito, ¿sí? O quiero sorpresa, venían las sorpresitas. Ella decía, bueno, caminen pues. No, mi mamá me levantaba un chancletazo, un palmadón, me levantaba, o cogía la mano y así como yo me tiraba al suelo, me levantaba y me dejaba en pie así como un títere. Hermanos, Dios no es una alcahueta y Dios sabe cómo tratarnos. Y en ocasiones, la soledad o el desierto es lo que Él dice, aquí lo voy a poner, porque necesito que deje de estar clamando a otros, o deje de estar solamente pidiendo economía para estar bien, o pidiendo salud para estar bien. Yo necesito es que me necesite a mí, que suplique por esa llenura de mi espíritu, que haga que mi palabra more en su vida. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Porque es que esa es la provisión prometida, hermano. No vea este título de provisión prometida como, por fin una palabra que me recuerde o que me diga, que me asegure que voy a tener plata y todo lo que yo necesito en mi alacena, en mi nevera. Como diría alguien, en veces sí, en veces no. Pero Dios siempre estará. Lo bueno es, hermano, lo bueno es que en medio de todo siempre hemos tenido, si hablamos de lo material, siempre hemos tenido el vestido, el techo y la comida. Siempre la hemos tenido. Pastor, pero usted no se imagina cómo. Lo sé. Yo llegué a hablar con mis hermanos pastores en Venezuela. No ir de Venezuela, pues de cómo la pasaron ellos en Venezuela, hermano. Y ellos decían, tanto desde la familia pastoral hacia adelante, a veces la comida era una sola. No los 3 golpes, un golpe. Pero ellos decían, pero Dios siempre suplió. Siempre suplió. Y ellos decían, y a veces entre hermanos, hablaban de iglesias bíblicas, obviamente, no sé cómo harían las otras iglesias con su carismatismo y con sus declaraciones y decretos, los cuales decepcionó mucho cristiano carismático en Venezuela, pero ellos decían, a veces la razón por la cual había una sola comida casi en toda la congregación es porque los que tenían para 2 o tenían para 3, ¿qué hacían? Esta para esta familia y esta para esta. Pero aprendieron a caminar en familia y dependiendo del Señor. Yo diría, wow, una sola comida, uno acostumbrado a sus 3 golpes. Pero fue un tiempo de parte del Señor. Pero esos hermanos podían decir con su sola comida en el día, decir, Dios siempre proveyó. Y no solamente proveyó la comida del día, no las 3, la comida del día, una sola literalmente, no en plural, en singular, la comida del día, también proveyó su presencia, también proveyó su gozo, también proveyó su espíritu. Porque provisión prometida no es solamente, hermano, plata y comida y ropa nueva y techo. Provisión prometida también tiene que ver con lo espiritual, mis hermanos. Y al invitarte a acompañarlo, Él también te acompaña en el camino y te ofrece toda la fuerza que necesitas para el camino y más. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Lleva tu necesidad a Él hoy. Pero lo que le dije, no solamente la material, la anímica,
Dios también está para animarnos, hermano. Hay momentos de soledad familiar, conyugal, paternal, ¿sí? Hay momentos donde sí, se siente solo, te sientes desanimado. Esta vaina no te está llenando como padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, o simplemente como habitante de este mundo. La soledad a veces abruma, no sé, cualquier cosa en un sentido anímico. El trabajo no te satisface, quisieras un mejor trabajo. A veces como que te sientes cansado. Ahí está el Señor también, hermanos. Dios también suple eso. Pero jamás abandones la necesidad de lo espiritual. Porque creo que prima lo espiritual. Abandonas la vida espiritual y te digo, hermano, te vienen tiempos difíciles y luchas terribles que vas a perder. Vacíos que no vas a poder llenar. Hay momentos difíciles dentro de la familia o dentro de la parte social que lo único que va a solucionar y llenar o suplir o ayudar a pasar eso es Dios. Pero no en un sentido positivista, ¿no? Yo he hablado con personas no creyentes que dicen, no, pero Dios ha estado ahí conmigo, y le he pedido a Dios, y uno dice, pero a la vez que vive en mundanalidad y el engaño. ¿Cómo buscamos nosotros al Señor si no? ¿Cómo suple Dios nuestra vida espiritual si no sumergidos cada día en su palabra? Buscando a Cristo en nuestro carácter, Señor. No estoy bien, pero que este estado en el cual estoy no me deje, no me detenga en eso para lo cual fui llamado. Que el carácter de Cristo sea moldeado en mi vida. Que el carácter de Cristo, hermanos, cada día llene nuestro caminar en el Señor. Que el carácter de Cristo siempre, sea la circunstancia que sea, hermano, siempre esté reflejándose en nosotros, siendo moldeado en nuestra vida. Eso es algo que nosotros debiésemos buscar todos los días. Yo sé que no es el tema, pero es parte de por qué a veces caminamos y necesitamos esto o aquello. Bueno, Él te dará mucho más de lo que necesitas para caminar hacia tu hogar celestial y servir a sus propósitos gloriosos en el proceso. Por eso lo digo. Porque el principal propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha predestinado es para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y Dios va a usar de esa área, de esta área, y de esta área, y de esta, y de esta, y todas las áreas que tú puedas mencionar y que tienes de cada una de esas áreas, Dios nos va a enseñar y nos va a usar eso para que cada día el carácter de Cristo esté moldeado en nosotros, para que cada día nuestra vida refleje más a Cristo en cada una de las áreas. Todas necesitan provisión de algo en particular, material, emocional, pero todas necesitan el área espiritual provista. Y eso es a través de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? A través de la vida de oración constante, a través de la comunión con la palabra para que muera abundantemente en nuestra vida. Y a través de la vida congregacional. Y obviamente oremos siempre para que, hermanos, nuestra familia, no había visto la hora, para que nuestra familia espiritual, nosotros todos aprendamos, mis hermanos, a depender siempre de nuestro Señor, pero también a saber que necesitamos ayudar a nuestros hermanos a que podamos caminar correctamente en esta batalla. Vamos a orar, pero antes de orar, vamos a leer los comentarios. Sé que hay comentarios por ahí. Dice mi hermano Diego, para los creyentes la responsabilidad ante el Señor es ser fieles y verídicos y vivir de acuerdo con los principios y doctrinas que Él nos ha dado. Esto incluye conocer, comprender, aceptar y hacer la voluntad de nuestro Señor. Así es. Amén. Mi hermano Carlos dice, todo es de Él, por Él y para Él. Es una afirmación que define nuestra completa dependencia de Cristo. Él es el centro de nuestro caminar en la vida cristiana y promete proveernos todo lo necesario y en abundancia para llevar a cabo nuestra vida espiritual. El equipamiento del soldado espiritual dado por el Espíritu Santo es para combatir contra el viejo hombre buscando santidad y para guiarnos a los perdidos. Sin esta armadura estamos expuestos
Oren en el Espíritu en todo momento. Así es, hermano. Escribe nuestro querido hermano, Pastor Yesid. Los pastores tampoco somos los arregladores de los problemas personales. Aconsejan, acompañan en oración, etcétera. Pero las decisiones finales y la solución final de los problemas, pues somos responsables cada uno. Cristo lo dejó claro: apacienta mis ovejas. Cristo no le dijo a Pedro: Pedro, resuelve los problemas de mis ovejas. Así es, hermano. No hay más. Bueno, mis hermanos, vamos a orar al Señor y a dar gracias a nuestro buen Redentor. Padre, muchas gracias por este buen momento. Gracias por tu gran misericordia, por tu gran cuidado, por tu provisión. No solo material, sino espiritual, anímica, en todas las áreas, Señor. Gracias porque realmente creo, oh Dios, que todos aquí, y es así, todos podemos dar fe y testimonio de que has suplido en esas áreas, Señor. En todas las áreas has suplido. No podemos olvidar que has estado ahí siempre, Señor. Solo que a veces, Dios, terminamos colocando nuestra mirada en otro lugar y pues no vemos cuando viene tu bendición o cuando ha llegado. Solo cuando estamos conectados contigo en coinonía, Señor, y rebobinamos, es que decimos: ah, sí, Señor, has suplido. Pero gracias, Dios, gracias por hacernos recordar y hacernos ver la realidad espiritual de todas las cosas. Perdónanos es porque realmente hemos actuado de manera indebida, de manera incorrecta, Señor, y ayúdanos a cada día ver esa bondad tuya, Señor, esa misericordia, esa gracia, ese amor, esa compañía, bendito Dios. Ayúdanos a verla siempre y a acudirla, Señor, y ayúdanos a no abandonar, Señor, nuestra vida espiritual. Ayúdanos a no abandonar nuestra dependencia y comunión contigo, Señor, porque tú eres, oh Dios, Dios misericordioso, maravilloso, bondadoso. Has prometido estar ahí y así es, Señor. Gracias te damos, Señor. Lleva en paz y en bendición a mis hermanos hacia sus propios deberes, a aquellos que ya están a punto de salir hacia sus trabajos. Señor, que todo lo que hagan este día sea bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Y que hoy, Señor, para aquellos que de pronto estén decaídos, desanimados, tristes, acongojados, Señor, pues puedan encontrar fortaleza y vida espiritual, Señor, aliento, ánimo, esperanza en medio de todo este vivir en este mundo, Señor. Gracias te damos, Señor, por Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias y paz a todos. El Señor les continúe bendiciendo. Firme hacia adelante. Gracias, pastor. Que tengan todos un buen día. Bendiciones para todos. Bendiciones, mi pastor. Gracias, hermano. Bendiciones, brother. Okay.